Bien, como el modernismo es un movimiento muy preocupado por la estética, que cree que la literatura debe ante todo crear belleza, ser bella por encima de todo, obviamente la forma es uno de los aspectos que más le preocupa. La lengua literaria es uno de sus grandes centros de atención porque es un medio fundamental de crear belleza. La misma realidad puede cambiar mucho nombrándola de una forma usual y cotidiana a nombrándola de una forma bella. Por ello, renovaron, quizás como nunca se había hecho, y además de forma consciente y sistemática, la lengua literaria. Intentaron buscar siempre la forma más bella de expresar cualquier cosa o de nombrar cualquier cosa. Intentaron exprimir todo el potencial de la lengua para eso, para resultar bella y para crear belleza. Por ejemplo, intentaron reflejar todo tipo de sensaciones. Siempre que hablan de algo, atienden a las sensaciones que esto provoca, los colores, las luces, los sabores, los aromas, los sonidos. Tratan de explorar las posibilidades de la palabra para transmitir, para evocar todo ese mundo sensorial al que ellos atienden tanto. Otra forma de buscar la expresión bella es utilizar palabras alejadas de la lengua habitual. No es lo mismo decir carroza de plata que carroza argentina, no es lo mismo decir escudo que adarga, no es lo mismo decir pasos de bailarina que staccati. En la duda, ellos siempre van a buscar la palabra más inusual, más alejada de lo que sería la palabra corriente y a usar eso, palabras ya por sí muy sonoras y muy llamativas. El primer tipo de palabras inusuales o llamativas por la forma que van a utilizar van a ser los cultismos. Cultismos ya sabemos que son palabras que pertenecen al nivel culto de la lengua, que no se suelen usar mucho en la lengua coloquial, pero en origen los cultismos eran palabras que conservan la forma que tenía la palabra en latín o en griego. El castellano está formado por palabras que han evolucionado desde el latín, pero hay una serie de palabras que se introdujeron más tarde respetando la forma que tenían originariamente en latín. Por ejemplo, de oculum latino viene la palabra ojo, pero tenemos otras palabras a partir del cultismo: ocular, monóculo, binocular y este tipo de cosas. Pues en poemas modernistas vamos a encontrar carroza argentina, que quiere decir de plata, argentum en latín era plata, montes plúmbeos en vez de plomizos, plúmbeo quiere decir de plomo, albo en vez de blanco, ¿de acuerdo? Ipsipila en vez de mariposa, heliotropo en lugar de girasol. Los cultismos va a ser un tipo principal de léxico que utilicen abundantemente los modernistas. Otra forma de buscar palabras antiguas son los arcaísmos. Arcaísmos son palabras que ahora ya no se usan en castellano, pero que en otras épocas sí que se usaron. Por ejemplo, el uso del vos como tratamiento de respeto, el verbo platicar por charlar, adarga por escudo. Pues todo este tipo de palabras nos las vamos a encontrar incorporadas a los poemas modernistas. También vamos a encontrar neologismos. Neo significa nuevo, logismo, palabra. Neologismos son palabras inventadas, van a crear palabras nuevas. En un poema, Rubén Darío dice que vestido de rojo piruetea al bufón. El verbo piruetear no existía. Él, a partir de pirueta y con un morfema de la lengua, creó ese verbo piruetear, que quiere decir dar piruetas. Valle Inclán creará el esperpento, que dará todo lugar a un tipo, pues una palabra que creó él, o Unamuno creará sus nivolas, que es otra palabra que crea él para nombrar determinada cosa. Pues es otro de las formas de alejarse del léxico cotidiano o el léxico habitual. Otra forma de usar un léxico, de apartarse del léxico habitual, va a ser el uso de extranjerismos. En vez de utilizar la palabra que tiene la forma en castellano, utilizar una palabra extranjera. Pues decir staccati en vez de pasos de bailarina, por ejemplo, que es otra cosa que hace, o minué, que es una palabra para nombrar un baile. Pues el uso de extranjerismos, de palabras extranjeras, también es bastante habitual en esta búsqueda de las palabras más alejadas de lo que es la lengua cotidiana y llana y usual. Van a utilizar muchísimos adjetivos. La adjetivación va a ser siempre abundantísima. Podríamos decir que el adjetivo es casi su palabra preferida por varios motivos. Los adjetivos cambian mucho un texto. Primero, porque son la palabra que transmite sensaciones y atención al mundo sensorial a transmitir sensaciones es una de las características básicas del modernismo. Segundo,
porque los adjetivos adornan, pueden embellecer muchísimo la expresión y por eso vamos a encontrar textos en que un mismo sustantivo tenga hasta 2 o 3 adjetivos. Algunos de estos adjetivos van a ser, pues eso, meramente ornamentales, solo van a estar para hacer más sugerente, más bello y más rico el texto. Otros sí que van a transmitir sensaciones, otros van a transmitir, que es la tercera función del adjetivo, impresiones, sentimientos, valoraciones personales. Adjetivación abundantísima, por tanto. Van a utilizar muchísimo los recursos sonoros, como les interesa mucho la forma, la musicalidad de la obra, van a recurrir a estos recursos que juegan con el sonido, con la forma de las palabras, pues las paronomasias, que es utilizar palabras vive, bebe, que suenan parecido pero significan cosas distintas, la aliteración, que es la repetición de sonidos. De hecho, en los manuales de retórica suele aparecer como ejemplo de aliteración un ejemplo de Rubén Darío, que es con el ala leve del leve abanico. Fijaos en la aliteración tan exagerada de la L, el ala leve del leve abanico. Al leve quiere decir peligrosa, maliciosa, es lo que quiere decir el ala al leve del leve abanico. O las onomatopeyas. Onomatopeyas son un tipo especial de aliteración, pero que imita un sonido de la realidad. Rubén Darío en un poema dice: está mudo el teclado de su clave sonoro. Ese cla, cla que se repite imita el sonido de las teclas, que es de lo que está hablando. Por supuesto, van a seguir utilizando símbolos, metáforas, comparaciones, todos esos recursos que relacionan un término real con un término imaginario, que puede ser bello, sugerente y que son siempre el recurso por antonomasia de la poesía, de cualquier texto que quiera crear belleza o buscar la forma más bella de expresar cualquier cosa. Van a utilizar mucho un recurso muy especial que es la sinestesia. La sinestesia es la mezcla de sensaciones. Ponerle, por ejemplo, a un sustantivo de algo que se percibe por la vista, color, un adjetivo de algo que se percibe por el gusto, color amargo. Eso es un ejemplo. O música fragante. Fragante es otro ocultismo. En vez de pues una música aromática, mezclar la sensación auditiva y la sensación olfativa, la sensación visual. Esto es la sinestesia, que también es bastante frecuente en todos estos poetas. Y como les preocupa mucho la musicalidad, la sonoridad del poema, que el poema simplemente leído, independientemente de lo que diga, ya tenga una sonoridad bonita, casi como música, les va a importar mucho el ritmo y para ello van a recurrir a todos los recursos basados en la repetición, anáforas, paralelismos, repeticiones de palabras, epanadiplosis, que es repetición al principio y al final, pues son los recursos que garantizan el ritmo y por ello estos poetas lo van a utilizar muy, muy abundantemente.